¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Estos tres datos son clave para entender el actual sentimiento nacional o estado de ánimo. 76% de los venezolanos opina que hay que cerrar la etapa electoral y ponerse a trabajar todos juntos para sacar el país adelante. 69% prefiere que el gobierno del presidente Maduro sea más eficiente y productivo antes que venga un gobierno de oposición. 3 de cada 4 venezolanos piensa que su futuro económico depende hoy en muy buena medida de su propio esfuerzo personal. La mayoría está cansada del conflicto político y electoral, pues ha generado atraso, desunión e incertidumbre. Consideran que afecta la producción y la inversión, lo que impacta sobre su calidad de vida. Para los venezolanos, el antagonismo prolongado desvía atención y esfuerzos, postergando o dificultando las soluciones. Rechazan la violencia y la división entre los venezolanos. Pero hay la convicción de que solo es posible superar nuestras dificultades si trabajamos juntos. El anhelo nacional que prevalece hoy es la unión, la paz y la esperanza en un cercano futuro mejor. Es una nueva épica compartida. Lo hemos dicho muchas veces, Venezuela cambió y el chavismo tiene el reto histórico de reencontrarse con las nuevas emociones y aspiraciones de las mayorías. Hay que ir al reencuentro con los chavistas inconformes, con los sectores populares que se han distanciado, con los independientes y con los jóvenes. Hay que recomponer los lazos profundos con el nuevo país emergente, batallador y productivo, en lucha contra el peligro, los violentos y destructivos, sin propuesta ni futuro. Se trata de conducir una nueva etapa mediante una intensa campaña emocional, casi religiosa, una renovada carta de amor, sustentada en una gestión eficiente y productiva que entusiasme a todo el país. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, inteligente, plural, democrático, acerca de la situación y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, abogado, profesor de la Universidad Santa María, en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Comunicación Social. Fue concejal por el municipio de Latillo, en la ciudad de Caracas. Fue electo diputado en el 2015 y en el 2020 por el estado Cojedes. En el año 2023 fue vicepresidente del Comité de Postulaciones para elegir a los nuevos miembros o a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy es miembro de la Comisión de Diálogo para la Reforma de las Leyes Electorales. También es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración y de los grupos de amistad parlamentaria Venezuela-Uruguay y Venezuela-China. Bienvenido, José Gregorio. Muy grato tenerte por aquí y conversar. Óscar, un gusto estar aquí contigo. Hace unos días, el 10 de octubre, si mal no recuerdo, fuiste juramentado como primer vicepresidente del Comité de Postulaciones para elegir a los nuevos titulares del Poder Ciudadano, Fiscal General de la República, Contralor, Defensor del Pueblo. ¿En qué consiste ese proceso? En la Asamblea Nacional, ¿cómo opera? La Asamblea Nacional, que tiene un empeño en que cumplir con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante una omisión del poder moral, poder ciudadano,
La Constitución bien te señala que una vez que, en caso de que no se cumpla con la obligación que tiene el Poder Ciudadano de nombrar a sus integrantes en su propia revisión, le envía una comunicación a la Asamblea Nacional donde le dice: nosotros no cumplimos con nuestra obligación, háganlo ustedes de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual tenemos 30 días, una vez juramentada la comisión, para designar quién va a estar al frente de la Contraloría General de la República, quién va a estar al frente de la Defensoría del Pueblo y quién va a estar al frente del Ministerio Público, hombre o mujer. No hay ningún limitante al respecto. Para esto, a diferencia de eso que cuando tú leías al principio de los otros comités, en los otros comités teníamos una representación de la sociedad civil o la llamada sociedad civil. Éramos 11 diputados y 10 de la sociedad civil. Eso ocurrió para el Tribunal Supremo de Justicia y también ocurrió para nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. En este caso no, es una comisión estrictamente parlamentaria que está integrada por 13 diputados, de los cuales tienes 10 el gobierno y tiene 3 la oposición. ¿Cómo fueron designados? Lo designa la directiva de la Asamblea Nacional. Esta comisión la preside el diputado Giuseppe Alessandrello, que presidió los últimos o los anteriores 4 comités, y yo tuve el honor y la suerte de acompañarlo en esto, y creo que hicimos un trabajo a satisfacción y nos hemos empeñado en una cosa, Chemer. Te decía la cifra, 10 del gobierno, 3 de la oposición, y me he empeñado, y nos hemos empeñado en que no haya votación. Porque si hay votación, bueno, que sea el diálogo, que sea el consenso. Agotar el diálogo y la palabra hasta tener acuerdos por unanimidad. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Nosotros el pasado miércoles comenzó el proceso de inscripción, que culmina mañana lunes, el proceso de inscripción. Hemos ido informando día a día, como habrás visto a lo largo de estos 3 días anteriores, hemos ido informando al país de cómo evolucionan las inscripciones de cada uno de los aspirantes. Lo hemos hecho en el Museo Boliviano. Mañana, que es el último día, tengo que hacer un exhorto a los venezolanos y venezolanas que deseen concursar, participar, inscribirse. Lo hagan en el Museo Boliviano en un horario de 9 a 4 de la tarde, en el Museo Boliviano en la esquina de Pajarito, donde nosotros recibiremos los recaudos. ¿Qué pasa una vez que nosotros cerremos el proceso de inscripción? Comenzamos un proceso de evaluación de si los requisitos que están previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto para la Contraloría, para la Defensoría y para el Ministerio Público, cada uno de los venezolanos que presentaron sus carpetas, la carpeta marrón, con gancho, como bien señala, bien se señalan los requisitos. ¿Cuál es ese perfil? ¿Cuál es el perfil? El perfil no, son unos requisitos más. O los requisitos. Los requisitos para son los poder previstos en la Constitución, están en la página de la Asamblea. Pero me respondes a la vuelta, cuando regresemos en la pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional. Te preguntaba por los requisitos específicos para aceptar la postulación de algunos aspirantes a presidir el Poder Ciudadano. Aquí tenemos no sé qué se evalúa. Tiene unos requisitos básicos que nos empeñamos y nos hemos empeñado, nos seguiremos empeñando en que se cumplan. Ser venezolano por nacimiento, tener al menos 15 años esto para el caso del Contralor y el caso de la Defensoría. Okay. Para el caso de la Contraloría y en el caso del Ministerio Público. Para el caso del defensor no, porque es distinto. Okay. En este caso, tener al menos 15 años de profesión de abogado, haber ejercido al menos 10 años la docencia, no tener ningún impedimento
judicial, no tener ningún grado de consanguinidad, al menos hasta el 4º grado, con alguna autoridad de la República, ni con el presidente de la República, ni con los ministros, ni con los integrantes de la Asamblea Nacional, ni con los que somos integrantes, de la comisión, y tener una reconocida, una reconocida solvencia moral, que no tengas ningún impedimento ni tengas ninguna oposición. ¿Solo pueden aspirar profesionales del derecho? Para estos 2 cargos. Para el caso del defensor, no. Estos son cargos todos electos por 7 años. Esto es importante. Todos los que hayan estado al frente del Ministerio Público y de la Contraloría pueden repetir, sí, pueden volver a aspirar. Reelecto, sí. En el caso del defensor, no, porque la Constitución señala que es un único periodo. Pero en el caso del doctor Alfredo Ruiz, que es el actual defensor del pueblo, sí podría inscribirse si fuera su deseo. No, es una decisión voluntaria. Yo no estoy diciendo que se inscriba. Es una decisión porque no tendría inconveniente, porque tanto el fiscal general Tarek William Saad Jalabit, el actual fiscal del Ministerio Público, fiscal general, como el doctor Josmer Peraza, que es el Contralor General de la República, todos están en condición de encargados, de provisión, de provisorios. Y porque fueron, en el caso del fiscal general, por la constituyente, y en el caso del defensor, por la constituyente. En el caso del señor Contralor General, es nombrado en sustitución del doctor Elvis Amoroso cuando pasó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral, y el que era el subcontralor pasó a ser contralor. O sea que los que están al frente de los cargos en la actualidad no tienen ningún impedimento en caso de que quisieran hacerlo. Esos son los requisitos para ingresar para poderse a la inscribir. lista, para inscribirse. Claro. ¿Cuáles son los requisitos? Nosotros somos una comisión técnico-jurídica. ¿Y cuáles son los requisitos que emplea esta comisión para decidir quién sí, quién no? Bueno, justamente porque ustedes postulan ante la Asamblea Nacional. Nosotros revisamos, por ejemplo, Juana Diarco se inscribió y decía que era abogada. Resulta ser que no era abogada. La misma Carlos Magno se inscribió y decía que tenía 15 años y resulta que tenía 14 años, 10 meses. No puede ser, porque esto no es por aproximación. O sea, nosotros revisamos que no tenga ningún impedimento, se envía esta lista de nombres a los distintos cuerpos de seguridad, que no tengan ninguna averiguación judicial en los tribunales, que no tengan ninguna causa pendiente con los organismos de seguridad, SEBIN, DICIT, Guardia Nacional, 6CPC, a todos los organismos. De modo que quien quede electo quede libre de cualquier, mácula que se le pueda imputar a futuro. Y nos comunicamos con las distintas instituciones universitarias para que nos certifiquen que sí, el título que exhibió en original con la copia que consignó en la carpeta es verdad, y con esto nos evitamos si hay alguna falsificación, si hay algún tipo de esto. Averiguamos con los tribunales de justicia si hay alguien que tenga alguna causa pendiente. Averiguamos con el CENIAT si usted paga impuestos, si está al día, o sea, todo este tipo de cosas que son de carácter moral que nosotros ¿Ustedes van a proponer una lista por cada Hacemos una lista, poder? Una lista para cada poder, a diferencia que puede ser en el número indistinto que sea, a diferencia de que fíjate que cuando era para el Tribunal Supremo de Justicia, era hasta por 2 veces más de la postulación a proveer. Entonces, en este caso no. En este caso pueden haber 1 o 1000. O sea, es indistinto. Nosotros, por nuestro exhorto, es que cada uno de los venezolanos que hoy tiene la posibilidad de escucharnos, sabiendo que es hasta el día de mañana, lunes, pueda hacerlo. ¿Qué otras cualidades deben tener estos aspirantes? Bueno, yo creo que una gran disposición y un compromiso con la sociedad. Un compromiso. O sea, por ejemplo, tienen que ser independientes, no sí, claro, no puede tener ningún tipo de militancia partidista. A tener alguna experiencia. No que no la haya tenido, que no la tenga al momento. Servidor público. Sí, claro, que sea intachable. No hay postulaciones en nombre de los organismos como para el Tribunal Supremo de Justicia y como para el Consejo Nacional Electoral. En este caso, las postulaciones son intuito persona. Cada quien acude a inscribirse en nombre propio. No es postulado por ningún organismo. ¿Cuándo se espera tener? Nosotros calculamos
Tenemos 30 días y creo que lo vamos a hacer antes de los 30 días porque estamos trabajando para eso. Hemos trabajado día y noche. Hemos trabajado para hacer este cronograma sábado y domingo. El pasado sábado y domingo, hace 8 días hoy, cuando estamos saliendo aquí al aire, trabajamos el día sábado, hemos trabajado en las tardes, en la noche, para tratar de hacer un cronograma lo más ajustado a la realidad y a los tiempos constitucionales. Porque son unos tiempos que no son sine die, son tiempos determinados en lapso, a 30 días. Y creo que podemos estarlo haciendo en un poco menos de 30 días. O sea, tendremos nuevo fiscal, nuevo controlador, nuevo defensor del pueblo en 30 días aproximadamente. Venezolanos para un nuevo periodo, para no herir susceptibilidad. Sí, sí. Pues hay unos que aspiran a la reelección. Y eso es un tema que lo decide la Cámara. Pero no me puede quedar la parte de que nosotros somos una comisión técnico-jurídica, que nos ocupamos de evaluar, de revisar, y somos un órgano auxiliar del cuerpo legislativo integrado por 277 diputados. Nosotros esta lista se la remitimos a la directiva de la Asamblea y la directiva de la Asamblea lo somete a consideración del cuerpo los nombres que han sido postulados o que van en la lista desde la comisión de postulaciones a el Parlamento. Y nosotros, como te digo, en 30 días podríamos estar, haríamos la juramentación dentro de los 10 días siguientes a la designación por la Cámara. Se ha iniciado, o el presidente de la Asamblea Nacional ha iniciado un proceso de reencuentro, de diálogo político. ¿Cómo valoras tú en materia electoral? Bueno, es que no es novedoso. Y además en materia de lugar. Es que no es novedoso. Pues se llamó a un diálogo más abierto, más plural. Quizás para ponernos de acuerdo en temas fundamentales, entre ellos las leyes más electorales. sectorizado por la materia. Okay. Háblame de ese proceso de diálogo nacional que de alguna manera es una demanda nacional. Hoy los estudios Interlace revelan que la mayoría de los venezolanos quiere cerrar el capítulo electoral, pero sobre todo quiere cerrar la etapa del conflicto, de la confrontación, y propone trabajar juntos por el bienestar del país. Quiero que hablemos sobre este hallazgo una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes. Te preguntaba sobre esta convocatoria del diálogo y sobre una de las principales tareas que tiene en este momento, que es reformar o diseñar las nuevas leyes electorales. ¿Qué te parece esta convocatoria del diálogo? Sobre todo en un momento, en un contexto donde eso es lo que reclama el país: diálogo, reencuentro, consenso, soluciones. Esto no es novedoso, esto no es nuevo. Esto este es un apéndice de lo que es la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, que se creó a principio de esta legislación en el año 2021. Que la preside el diputado Jorge Rodríguez, de la cual yo soy integrante de esta Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Pero ¿qué se ha querido ahora? En este caso, es para el tema electoral. Paso a explicarte algunas cosas que creo que son de interés para el ciudadano. Existen normas de carácter constitucional, normas de carácter legal, normas de carácter sublegal, previstas en reglamentos. Pero hay una cosa que ha ocurrido en los últimos 40, 50 años, que es cuando ya estamos cerca a las elecciones, faltando una semana, 4 días, 5 días, sale una resolución. Y la Sala Electoral también ha emitido sentencias que son de carácter normativo. Te decía lo de las resoluciones. La resolución del CNE sobre el uso de la pluma. Un ejemplo, el uso de los lentes, Exacto. Para poner un ejemplo. Entonces, esa normativa pasa a regular
todo el proceso electoral de este próximo domingo. ¿Qué ocurre? Que si usted tiene el interés de intentar alguna acción de nulidad, pues no hay el tiempo. Entonces estamos proponiendo un código, en Acción Democrática, estamos proponiendo un código electoral que compile, no que recopile, que compile normas actualizadas y que podamos derogar normas que ya no están, que podamos colocar normas de innovación, el tema de la digitalización, el tema electrónico que no está previsto a ciencia cierta en una normativa de carácter legal, y que nosotros podamos ir hacia un código electoral, un código orgánico electoral. ¿Cuáles son los temas claves de ese nuevo código electoral? Bueno, pero te sigo nuestra propuesta y luego voy al código. Nosotros estamos proponiendo que el cociente electoral sea revisado, que para elegir un diputado tenga el mismo valor numérico porcentual de votos, porque en este caso las mayorías, siempre la cantidad de votos para elegir al diputado, al concejal o al diputado regional, le vale menos, y a las minorías siempre requieren de mayor voto. Entonces nosotros, si regularizamos el tema del cociente electoral, que sea igual para todos, bajo un principio de equidad, pues eso es acertado. Estamos proponiendo la equidad en cuanto a hombres y mujeres desde el punto de vista legal. Hay una resolución que se sacó en tiempos de la señora Lucena, hoy fallecida, que hombres y mujeres iban en la lista por igual, por paridad. Bueno, eso se ha cumplido en algunos casos y en otros no. Hombre, hombre, mujer, mujer. Yo creo que el tema de las damas, de las mujeres hoy en día, es verdad que no requieren de este sistema, porque las mujeres se han incorporado a la sociedad mayoritariamente. Mis salones de clase son más del 70% de mujeres. En los trabajos hay profesiones que casi pareciera a veces que son... Hoy en la Asamblea Nacional, ¿cómo es la composición? No es paritaria, es más o menos paritaria. En este momento. Es más o menos paritaria, pero nosotros, nuestro empeño es en que esto sea así, que se pueda tener por ley esto. Tenemos además, estamos proponiendo algo de interés novedoso, que es la doble vuelta electoral. Que para presidente de la República podamos ir a una doble vuelta. Que quien no tenga el 50 más 1, vayamos a una doble vuelta. O que entre el primero y el segundo lugar haya más de 10 puntos de diferencias porcentuales. O sea, si usted tiene 38 y yo tengo 28, pues gana usted, aunque no haya llegado al 50% en la primera vuelta, y lo demás pues que se distribuya. Eso es un tema de interés y eso le da legitimidad y fuerza electoral a quien va a ejercer el gobierno. Los temas relacionados con el comportamiento de algunos aspirantes a ocupar cargos públicos sobre la traición a la patria, la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. No por mucho madrugar aparece más temprano. Ya vamos para allá. Y ahora tenemos otra propuesta, que es nuestra quinta propuesta, que es la nueva inscripción electoral. Que todos los venezolanos, todos sin excepción, vayamos a inscribirnos por primera vez. Con esto evitamos que si los cubanos votan, que si votan los rusos, que si votan los chinos, que si votan los pakistaníes, que si votan los muertos, a nivel nacional. Y a nivel internacional, los venezolanos que están en el exterior, que puedan inscribirse donde tengamos los consulados, con el simple requisito de demostrar que tienen la residencia en el sitio. Que su documento de identidad no sea lo que priorice si lo tiene al día o no lo tiene al día en materia venezolana. Porque hay venezolanos que están residenciados en determinados países que pueden demostrar su nacionalidad, pero no tienen su pasaporte al día o su cédula al día, pero sí pueden demostrar que ya tienen un cierto tiempo viviendo en esa ciudad y puedan votar, siempre y cuando tengamos relaciones diplomáticas y consulares con esos países. Esa es nuestra propuesta, porque no nos quedamos solo en el enunciado, sino tenemos una propuesta. Tenemos una propuesta donde nosotros entendemos, en la fracción de que somos 9 diputados,
sobre 277. Pero no va a haber forma de que nosotros no alcemos la voz en hacer propuestas constructivas para esto. Hablabas del tema de la traición a la patria. Sí, hay una serie de condiciones, sí, una serie de condiciones para poder aspirar a algún cargo público, ¿no? Bueno, ayer justamente se hizo, el pasado, es que el tiempo pasa tan rápido, el pasado martes fue que se hizo la discusión de la primera discusión de la reforma de la ley de escudo, bandera e himno nacional. Porque hemos visto que de un tiempo para acá, quien está molesto con el gobierno, entre los que me cuento yo, que también estoy molesto con el gobierno y que yo creo que hay que cambiarlo de una manera constitucional, de la manera que es la correcta, han decidido vulnerar el respeto a la bandera. Bandera de 7 estrellas que no está en uso. Bandera volteada, que eso es una falta de respeto. Eso es decir, usted puede estar bravo con el gobierno, pero usted no puede estar bravo con el país. Claro. Usted no puede estar bravo con los símbolos patrios. Con la identidad. Ni puede usted, ni con la identidad. Y una forma de protestar no puede ser esa. Usted no puede alterar el himno nacional. Usted no puede alterar el escudo. Porque para eso está los símbolos patrios perfectamente. Y ha presentado la fracción mayoritaria, ha presentado un proyecto de ley que se aprobó en primera discusión. Veremos a ver cuando venga para segunda discusión, artículo por artículo, en qué consiste. Lo más resaltante de esa reforma. Pues mira, es la sanción a quien, el castigo a quien vulnere y atente contra los símbolos. ¿Esos castigos incluyen inhabilitación política? No me quisiera adelantar hasta que veamos la segunda discusión para no autotubiarme. Tenemos que hacer una pausa comercial. Muy bonita tu bandera, por cierto. Esta es tuya, entonces. Si te gusta, bueno, ¿por qué te voy a dar la bandera? Porque si estamos hablando de bandera, esta bandera, tú y yo pensamos distinto. Sí. Y está perfectamente comprobado. Adiós, gracias. Pensamos distinto. Pero nada impide de que esta bandera sea tuya y sea mía. Aunque tú pienses de una manera y yo piense de otra, siempre voy a creer en Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Vamos a hacer la pausa. Esta bandera es tuya porque también es mía. Gracias, muchísimas gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes. Te preguntaba sobre las leyes electorales y quiero añadir la ley contra el fascismo también, que de alguna manera armoniza. Si quieres, antes que avancemos, no vaya a creer que esa bandera es tuya. 8 estrellas. Sí, es que si no fuera, no sería venezolana. Pero yo quiero que sepas que porque tú la cargues no es tuya, es de todos nosotros. Esa bandera no le pertenece a nadie. A nadie, a todos los venezolanos por igual nos pertenece, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Tenemos que respetarla. En este caso, consérvala. No, gracias, la usaré siempre, a diario. Así es. Leyes electorales y la ley contra el fascismo. Yo creo que eso hay que ponerle un orden, tendrán las mayorías que ponerle un orden. Yo no puedo estar de acuerdo con pedir sanciones, bloqueos, porque al fin y al cabo, a quien perjudica es al ciudadano. Está aprobado. ¿Pero estás de acuerdo con inhabilitar, por ejemplo, a estas personas que han solicitado bloqueos, intervención, invasiones? Bueno, pero es que no pueden competir en iguales condiciones. Esperemos que llegue el punto. Yo tengo una posición, pero no quiero jugar posición adelantada. Nosotros, el secretario general, Bernabé Gutiérrez, ha opinado sobre eso. Yo no soy el vocero autorizado, pero yo tengo mi propia opinión. Tú no puedes participar en iguales condiciones con quien dice que el país hay que invadirlo, que usted tiene que traer unos señores que vengan a invadir el país. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con bloqueos y sanciones, porque al fin y al cabo, si con el bloqueo y sanciones hubiera caído el gobierno, pues allá hubieran caído a lo largo de la historia una cantidad de gobiernos que han sido bloqueados y sancionados. Pero en el caso de mi país, cuando alguien pide el bloqueo y la sanción porque que con eso le está haciendo daño al gobierno, pues no, le crea al gobierno una justificación. Oye, yo te ayudara, pero estoy bloqueado. Más bien le ha servido de justificación. Y a quien le ha hecho daño es al ciudadano común, al que no tiene que ver en la política, que es la gran mayoría. Nosotros aquí estamos hablando, tú y yo, de política, porque este es un programa fundamentalmente dedicado a la política.
Pero ese ciudadano que está hoy viendo en su casa este programa, le interesa saber qué va a pasar con la moneda nacional, que hasta cuándo él va a seguir pagando una cuenta de $23 y va a pagar con un billete de 20 y los 3 con la tarjeta. Cóbrese el resto de aquí. ¿Qué va a pasar con el papel moneda? Porque alguien que esté en sintonía ahorita sabe que el papel moneda le sirve es solamente para el camionetero, para el transporte colectivo masivo, y que la tasa Banco Central es la tasa Banco Carrito por puesto, porque el chofer te la cambia al precio que él quiere. Él decide a qué precio cambiarte el bolívar por dólar para que sea para el transporte colectivo. Esa es la verdad. Hay unos problemas serios. ¿Qué pasó ahora con el comienzo del año escolar, con el tema de los útiles escolares? ¿Qué pasó con eso? ¿Con cómo ocurren los uniformes? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están esos temas en la agenda parlamentaria? ¿Dónde están? Porque es la principal preocupación de los venezolanos. La mayor preocupación, y yo soy minoría, pero te estoy alzando la voz. Yo lo que tengo es voz, no tengo voto, pero no voy a dejar de hacerlo. ¿Qué pasa con el crédito? Usted no reactiva una economía si usted no da crédito. ¿Qué pasa con una pareja que contrae matrimonio o alguien que quiere comprarse una casa, un carro? ¿Cómo es el tema del crédito? ¿Qué pasa con el encaje? Con el encaje legal. Si usted no le baja, pues los bancos no te van a poder dar crédito. Y si no hay crédito, no hay dinero en la calle para esto. Esos son temas fundamentales. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con las alcabalas? He visto con satisfacción y con agrado lo que ha planteado el ministro del Interior, el ministro Cabello, el tema de las alcabalas. Hay dos cosas allí, ahí se camina en dos sentidos, como bien se dice. No tanto el policía, el policía que le pregunta al joven, ¿el amigo va para dónde? ¿A qué se dedica? ¿Tiene factura de esos lentes? ¿Cómo va a cargar usted factura de los lentes? Ajá. Y además ábrame la maleta. Pero es que también hay el otro, el que agrede al policía porque le saca una chapa. Escuchaba al ministro del Interior que decía sobre los carros sin placa. Bueno, pero ¿cómo? Esos son los problemas de la vida real. Que en el pero perdón, no nos llama boca. Porque entramos en un tema de que el televidente se identifica el que vive en Guarena, Guastire. Sabe que ahí en el puesto donde está la Universidad Metropolitana paran a los carritos por puesto y los paran y se monta el funcionario. ¿Qué pasa con los comerciantes? Algunos comerciantes quieren cobrar a la tasa que les dé la gana. Para allá, y hacen una colecta, eso se puede averiguar con inteligencia, y hacen una colecta y pasan el cepillo como que si estuvieran en la iglesia. Pero esos son temas de la vida diaria. Y hay gente que ya lleva su dólar en la mano porque sabe que se lo van a pedir. Pero eso es un tema de realidad. Pero además tienes ahora lo que me acabas de decir. ¿Qué pasa con el comerciante que cobra a la tasa que quiere? Bueno, tienes que sancionarlo, tienes que ver cómo hace. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? Pero también, voy para allá, pero también tienes que ver cómo ocurre una realidad económica. Ese comerciante compra a tasa libre, a dólar negro, a ese llamado dólar negro, y tiene que vender también a Banco Central. Si no sinceramos el tema económico, siguen ocurriendo ese tipo de hechos. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Te insisto, Oscar, yo represento a una fracción que tiene 20 diputados, sobre 277, gracias a los que llamaron a la abstención. Pero insisto, no dejo de alzar mi voz en los temas de interés nacional. Y cuando uno denuncia los temas de interés nacional, no es que estoy haciéndole traición a la patria, estoy sencillamente hablando por eso. ¿Qué pasa con los jubilados? Un tema que a mí me interesa muchísimo son los jubilados y los pensionados. Como un jubilado y un pensionado no tiene una proveeduría. El poco sueldo, Oscar, que gana, el ingreso que tiene un jubilado y un pensionado, se le va el 100% en medicinas por razones etarias, por razones de salud. ¿Y cómo hace? Lo complementa con lo que le paga el familiar, con una ayuda, con una cosa. Bueno, hacia allá hay que ir. Quien le entregó su vida al trabajo tiene derecho, chicos, a que los últimos años de su vida vivirlos con dignidad. Hablemos de eso, hagamos ese debate, pero nosotros no tenemos esa fuerza para hacerlo, pero la voz siempre la tendré. A veces los pocos hacen mucha bulla, pueden hacer mucha bulla e imponer una agenda, una temática. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy con quienes insisten en solicitar sanciones, incluso invasiones mercenarias contra Venezuela? Te lo trabajé ahorita, te lo conversé. Estoy en contra, me parece que eso es dañino a la sociedad. ¿Tú te imaginas que cierre los ojos? Eso va a estar en las leyes electorales. Tiene que estarlo. Las leyes contra el fascismo. Tiene que estarlo. Cierre los ojos, amigo televidente. Cierre los ojos por un momento. Usted se imagina un ejército de invasión,
O sea, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que a alguien, un funcionario público, le pone en una cabeza el precio como en el oeste de John West? Probablemente los televidentes no sepan quién es John West, pero en el viejo oeste, que le ponías un cartel de recompensa. ¿Cómo es que tú tienes un ejército y a quién mata? ¿A quién asesina? ¿Cómo es eso? ¿Está incluida la mamá suya? ¿Está incluido un familiar suyo o es el familiar de otro el que hay que matar? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? Y eso ocurre impunemente. Pero es que la impunidad existe porque esos mismos que decían lo de Cico y Monómero, y que todavía existe una asamblea que se hace llamar Asamblea 2015 y caminan por las calles de las Mercedes. Pero yo creo que alguien me hable de eso. ¿Cómo que el gobierno dice, no, que lo vamos a perseguir? Y los tiene puestos en las Mercedes, en Altamira y en los Palos Grandes, que caminan y deambulan y declaran y se hacen saber que son diputados del 2015. ¿Cómo que diputados del 2015? O sea, pero eso también es impunidad. Para eso las leyes que están Bueno, yo no sé si para las leyes, porque para eso no hace falta leyes. Porque quien usurpe una función no le hace falta una nueva ley, porque pasó una ley sobre eso. Entonces, directivos de los mal llamados Monómero y Citgo, usted se los encuentra en distintos cafetines, restaurantes y similares y afines en las Mercedes, los Palos Grandes y Altamira. Una pregunta, ¿y la mano del Estado no llega a la Altamira, los Palos Grandes y las Mercedes? No llega. Entonces, la mano de los diputados no llega tampoco. No, los diputados no tenemos esa autoridad policial. Sí tienen una autoridad moral, tengo política. La voz, pero yo estoy alertando que eso ocurre. Y ocurre. Te y además, perdón, Oscar, y además van a programas de televisión. Pero bueno, van a programas de televisión. O sea, deambulan impunemente. Pero una persona se llega a comer la luz en un semáforo o se lleva por apropiación indebida un radio de un mostrador. Bueno, no te imagino todo lo que le viene. Vamos a abordar ahora el tema de la geopolítica. Ahorita o a la vuelta. A cuando regresemos a los comerciales. Ya te llevo el tiempo. Sí, ya veo. Dentro de poco invertimos las posiciones y comienzas tú a entrevistarme. Colibrí, arrendado con arrendado. Cada peluche tiene su estuche. Quédate tú allá. Los BRICS. Hay posibilidades tuvieron que Venezuela... un giro político esta semana que pasó. Sí. Venezuela posiblemente sea un nuevo integrante de este grupo. ¿Qué implica eso? Sobre todo en un contexto de sanciones, de agresiones, yo quiero ser integrante de bloqueo. Okay. Vamos a hablar de eso una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes. Muy probablemente, es muy probable que Venezuela se convierta en un nuevo integrante del grupo de los BRICS dentro de poco, en una de las próximas reuniones. Momento de observador. ¿Qué hay? ¿De qué manera eso puede contribuir a la estabilidad, a contener los efectos del bloqueo, de las sanciones? Bueno, porque los ríos buscan su cauce natural y el agua siempre busca por dónde irse. Con las sanciones, lo he comentado yo, el más perjudicado en la actualidad es el productor americano o el productor europeo. Un productor en Oklahoma, un productor en Ohio vendía agua, vasitos de estos. Le vendía a Venezuela 1 millón de vasitos de esto. Bueno, ahora no se lo puede vender porque él sería sancionado por venderle a un país que está sancionado. Entonces ese señor en Ohio, en Oklahoma, dejó de vender 1 millón de vasos a Venezuela. Pero ese señor que vende en Francia, en España, en Portugal, que vendía plumas, ha dejado de vendérselas a Venezuela porque si él le vende, con las sanciones que tiene el país, él sería sancionado. Muy bien. ¿Y qué le pasó a Venezuela? ¿Se privó de tener vasos? No, cambió el comprador. Ahora se lo compra China, se lo compra Irán, se lo compra Rusia, buscó un nuevo proveedor, se lo compró la India y descubrió que era más barato. Bueno, ¿quién salió perdiendo en esta realidad de ahora? El que vendía, el proveedor, el fabricante de esos países que ahora no le puede vender.
El tema del bloqueo aéreo, que no me lo estás preguntando, pero es un tema que el televidente que hoy está en sintonía. Copa, esto no es un tema de publicidad, como diría alguien, no, esto no es un tema de publicidad, una línea aérea como Copa, la línea aérea bandera de Panamá, tenía 9 vuelos a Venezuela. El tema político, el presidente panameño decidió incurrir en política, tuvo una acción con reacción. ¿Y qué hizo el venezolano? ¿Dejó de viajar? No, se le incrementaron los costos, pero ahora sale por Bogotá. Entonces ahora se congestionó y se aumentaron las rutas con Bogotá. ¿Pero quién perdió? Encarecieron los pasajes. Pero, se encarecieron para el venezolano. ¿Pero perdió el panameño o no perdió el panameño? También. Cada vuelo tiene un promedio de 200 pasajeros. Son 9, son 1.800 al día. Bueno, muy probablemente son 1.800 vasitos de botellitas de agua que en el aeropuerto de Panamá se dejan de vender. Ahora, el que compraba un radio, un teléfono, un refresco, un sándwich. ¿Es posible entonces, no es posible entonces Están en un proceso de revisión con Panamá ahorita. crecer, desarrollarse económicamente en un contexto de sanciones? Bueno, que los países... ¿Qué habría que hacer? Pero es que los países decidieron inmiscuirse en problemas ajenos. Hoy pareciera ser que entre el bombardeo que hubo ayer sábado en Palestina, en Israel, bueno, eso no tiene importancia. El problema es que aquí en Venezuela tenemos unos problemas. Pues no, Sí. La realidad geopolítica en el mundo no se ajusta a realidades. Yo no quiero que los problemas de Venezuela me los resuelva al gobierno, se los resuelvan rusos, chinos, indios, iraníes. No, pero tampoco quiero que los temas de la oposición me los resuelvan los Estados Unidos. A mí me da vergüenza y pena cuando usted escucha que algunos dicen, ¿y qué pensará Estados Unidos? ¿Y qué pensará la Unión Europea? Y a mí qué me importa lo que piensen los demás, porque yo tampoco quiero, yo no quiero un gobierno tutelado por un grupo de países, ni quiero una oposición tutelada por otros países. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Lo grave es que un grupo de venezolanos que no han podido resolver sus propios problemas por toda su inconsistencia, por el engaño y por la estafa que le han hecho al país, quieren que ahora se los resuelva o Trump o Kamala, o se lo resuelva la Unión Europea. Pues yo no, en esa no me anoto porque yo no estoy de acuerdo que los problemas de Venezuela me los venga a resolver otro. Los problemas de Venezuela los quiero resolver yo. Pero es posible avanzar en términos económicos, productivos, comerciales, bajo el peso de las sanciones. Yo creo que el gobierno está aprendiendo a vivir con esas sanciones. Hay un nuevo orden mundial. Por eso, que y cuando tú hablas de los BRICS, nuevos bloques de poder. Bueno, porque la geopolítica se mueve, no es estática. Usted busca nuevos aliados como el agua cuando va corriendo. Si tiene una pared aquí, se busca una rendija. Y eso es lo que está ocurriendo. Aquí a la larga el olvido los tendrá desterrados. El olvido los tendrá desterrados y nosotros tendremos, los que estamos aquí, los que decidimos quedarnos aquí, de hacer país aquí, y no voltear a ver qué piensan afuera para hacerlo aquí adentro, pues seguro que el país nos puede ir mejor. Yo quiero un país donde los problemas los podamos resolver los venezolanos, que nosotros podemos pensar distinto, porque al fin y al cabo, chévere, ¿qué nos divide a los venezolanos? Porque en el tema de Israel y Palestina es un tema de territorio, es un tema de religión, es un tema subversivo, es un tema de guerrilla, es un tema de ponedores de bomba. Es un tema de asesinos. Aquí en Venezuela, Dios gracias, no tenemos eso. El tema de Rusia con Ucrania es un tema de territorio, de gobernabilidad, que los rusos le quieren poner la mano a los ucranianos y los ucranianos le quieren poner la mano a los rusos. Pero nosotros, ¿por qué peleamos los venezolanos? ¿Por qué? ¿Por qué no nos entendemos? Porque nos ha faltado diálogo, porque hay dos sectores que no le interesa que nos pongamos de acuerdo. Hay un sector que es partidario del gobierno, que entendernos le sería muy caro. Y hay un sector de la oposición que vive crematísticamente del exterior, asusando que no haya diálogo. ¿Qué opinas de esa discusión reciente entre distintas facciones de la oposición radical que hace política desde España, acusándose unos a otros de más corruptos y más incompetentes? Yo te voy a responder. Y eso vinculado al anuncio que hizo el ex candidato de la oposición radical acerca de lo que ocurrirá el 10 de enero cuando él asuma, bueno, te tengo supuestamente asuma. Cuando empezaste te tenía una respuesta, ahora te tengo dos. Exacto. La primera, ¿tú te recuerdas la época del cheque? Cuando había cheque y un cheque te rebotaba, diríjase al girador. Pregúntale a ellos.
Y en el segundo, lo que... Pero eso habla de una descomposición profunda en ese grupo. vuelvo a insistirte, en el cheque te ponían diríjase al girador, no le reclames al de la taquilla. Pero a veces cuando te rebotó un cheque acudías a un abogado y tú eres abogado. Claro, es un tema de ellos porque esa pestilencia la tienen que resolver ellos. Y en el caso segundo, lo que no existe, no existe. Claro. Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Fue muy corto. Un programa para llevar. Sí, sí. Vamos a conversar próximamente. Quedó bajo amenaza. Te invitaremos muy pronto, sobre todo para hablar de las leyes que ya en su momento habrán sido una vez que tengamos el poder moral, aprobadas. Una vez que tengamos el poder las moral leyes electorales. Y las leyes electorales. El código electoral, que nosotros estamos proponiendo un código orgánico electoral. Perfecto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.